Isaías, ¿profecía del fin de los tiempos? Imagínalo con más claridad, las calles de Jerusalén ya no respiraban paz. Las murallas estaban en pie, sí, pero la seguridad había desaparecido hacía tiempo. El murmullo constante del miedo corría de casa en casa, de comerciante en comerciante, como si fuera un viento oscuro que nadie podía detener. Los ancianos hablaban en voz baja recordando mejores días, mientras los jóvenes observaban con incertidumbre el horizonte, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que el enemigo tomara la ciudad. Las fronteras estaban siendo amenazadas por imperios que crecían en fuerza y crueldad. Asiria, despiadada y brutal, avanzaba conquistando territorios sin piedad. Los rumores eran escalofriantes, ciudades enteras arrasadas, familias separadas, templos destruidos y reyes humillados públicamente. Cada día, la presión era más intensa. La duda penetraba el corazón del pueblo, como una enfermedad silenciosa. Y lo peor no era la amenaza externa, sino la interna. Jerusalén ya no tenía el brillo espiritual que alguna vez la caracterizó. Las costumbres se habían debilitado, la fe se había mezclado con prácticas paganas y muchos ya no buscaban a Dios con el corazón sino por tradición, por rutina o por apariencia. Se habían acostumbrado a vivir sin escuchar su voz. La nación que había visto milagros, victorias imposibles y provisiones sobrenaturales ahora se había vuelto indiferente. Habían olvidado quién los había levantado. En medio de ese vacío espiritual, político y emocional, cuando parecía que Dios guardaba silencio, algo ocurrió. Un hombre, joven aún, sensible al espíritu, con un corazón temeroso y consciente de su debilidad, fue elegido para recibir un mensaje que cambiaría el rumbo de la historia humana. No tenía espada, ejército, riqueza ni título real. Nadie lo habría escogido para liderar una nación en crisis. No era un rey, no era un estratega militar, no era un hombre poderoso a los ojos del mundo. Era Isaías. Un profeta destinado no solo a hablar al pueblo de su tiempo, sino a generaciones futuras, incluido tú, que hoy escuchas estas palabras. Porque si hoy te acercas a estudiosos de la Biblia, historiadores, teólogos o expertos en profecía, y les preguntas cuál es el libro más profundo, más misterioso, más preciso y más impresionante del Antiguo Testamento, la respuesta más frecuente será la misma: Isaías. Pero surge la pregunta inevitable: ¿qué lo hace tan único? ¿Qué hay en sus líneas que continúa estremeciendo mentes y corazones siglos después? ¿Por qué cada capítulo parece contener una mezcla exacta de juicio, misterio, esperanza y revelación? Las respuestas no solo te van a sorprender, pueden cambiar tu perspectiva espiritual. Porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente historia antigua, no es arqueología ni mito religioso. Muchos creen que Isaías habló directamente a nuestra generación, como si su mensaje hubiera viajado a través del tiempo esperando el momento exacto para ser comprendido. Si esto es así, entonces Isaías no escribió únicamente para advertir a una nación en crisis, sino para anunciar verdades, procesos, señales y acontecimientos que aún hoy se siguen cumpliendo. Por eso, antes de continuar, quiero invitarte a algo desde el corazón. Si mientras escuchas esto sientes un estremecimiento, una curiosidad profunda, una inquietud espiritual o una voz dentro de ti que dice, esto es para mí, te invito a suscribirte y escribir en los comentarios la palabra Amén. No por estadísticas. No por crecimiento del canal. Sino porque tú y yo estamos participando en algo más grande que nosotros. Estamos compartiendo un mensaje que puede despertar, restaurar y preparar vidas. Ahora sí. Volvamos al inicio. Porque la historia de Isaías no comienza con un mensaje, comienza con un encuentro. El momento que cambió todo. Aquel año, aproximadamente 740 a.C., quedó marcado en la memoria colectiva de Israel. No solo por eventos políticos o militares, sino porque algo invisible estaba sucediendo, el alma de la nación estaba en crisis. El rey Usías, quien había reinado durante décadas y había traído estabilidad, prosperidad y fortaleza militar, ya no estaba. Su muerte dejó un vacío enorme, no solo en el trono, sino en el corazón del pueblo. Cuando un líder muere, la incertidumbre crece. Pero cuando muere un líder fuerte en tiempos peligrosos, el miedo se multiplica.
La atmósfera nacional podía sentirse, incluso sin palabras. Había preocupación en los mercados, tensión en los templos y ansiedad en los hogares. Algunos oraban. Otros murmuraban. Muchos simplemente callaban intentando ignorar la realidad. En el horizonte se alzaba una amenaza cada vez más cercana, Asiria. Un imperio brutal, disciplinado, imparable. Sus ejércitos eran descritos como un enjambre de langostas devorando todo a su paso. Nadie podía detenerlos. Las historias de ciudades arrasadas y reyes humillados viajaban como ecos de terror. La sensación era clara, Israel estaba a punto de enfrentar algo más grande que sus recursos, su ejército o su sabiduría. Y fue justo entonces, cuando la nación miraba hacia la tierra buscando soluciones humanas, que el cielo decidió intervenir. Isaías no estaba en una batalla ni en una plaza pública cuando ocurrió. No había multitudes. No había fanfarrias. Estaba en el templo, en silencio. Quizá orando. Quizá adorando. Quizá simplemente buscando respuestas como cualquier hombre en tiempos difíciles. Pero lo que sucedió después no pudo compararse con ninguna experiencia humana registrada hasta ese momento. Como si una cortina invisible fuera retirada, la frontera entre este mundo y lo eterno se abrió. El ambiente del templo cambió instantáneamente. El espacio físico, las columnas, las piedras, los utensilios sagrados, dejaron de ser lo más importante. Isaías vio algo que ningún ser humano puede describir completamente con palabras. Al Señor, sentado en un trono sublime. No era un trono terrenal con tallados y oro. Era un trono vivo, eterno, lleno de majestad indescriptible. Una presencia que paraliza, que invade, que domina no por imposición, sino por santidad. La escena no estaba vacía. Alrededor del trono había seres celestiales con 6 alas cada uno. Con 2 cubrían su rostro, porque ni siquiera ellos podían mirar directamente al Eterno. Con 2 cubrían sus pies, como señal de humildad absoluta. Y con 2 volaban, atendiendo a la gloria que los rodeaba. Y mientras Isaías observaba en asombro, aquellos seres proclamaban una sola frase, una frase tan poderosa que no era simplemente escuchada, era experimentada. Santo. Santo. Santo es el Señor. No gritaban por obligación. No cantaban por costumbre. Lo hacían porque su existencia entera estaba alineada con esa realidad, Dios es santo. Cada repetición de la palabra santo hacía vibrar los cimientos del templo. Las paredes parecían resonar con aquella adoración celestial. El lugar se llenó de humo, símbolo de la presencia y gloria divina, hasta que todo quedó envuelto en ese ambiente espiritual indescriptible. Y en medio de esa gloria, Isaías no se sintió grande. No se sintió escogido. No se sintió digno. Se sintió pequeño, frágil y pecador. Con un corazón quebrado exclamó: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros. Isaías esperaba morir. Nadie podía ver al Dios vivo y permanecer con vida. La santidad revela lo que el hombre intenta ocultar. Pero entonces algo inesperado, casi imposible ocurrió. Uno de aquellos seres celestiales se acercó al altar. Tomó con unas tenazas un carbón encendido, una llama viva proveniente del trono. Y con cuidado, pero con autoridad, tocó los labios del profeta. No fue para herirlo. No fue para destruirlo. Fue para liberarlo. Y una voz celestial declaró: tu culpa ha sido quitada. Tu pecado ha sido perdonado. Ese momento no fue solo purificación. Fue un llamado. Una restauración. Una consagración. El Dios Todopoderoso habló, no en forma de trueno ni juicio, sino en forma de pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí, con el alma marcada por la gloria divina y el corazón transformado por el perdón, Isaías no titubeó. No pidió tiempo. No pidió garantías. No pidió explicaciones. Respondió con una frase que aún hoy atraviesa la historia. Aquí estoy. Envíame. Ese fue el instante. El segundo exacto.
El punto irreversible donde el cielo tocó la tierra y un hombre común se convirtió en portavoz del plan eterno de Dios. Ese encuentro no solo transformó al profeta, transformó el destino espiritual de la humanidad. El profeta que vio lo imposible. Muchos profetas recibieron fragmentos del mensaje de Dios. Pero Isaías recibió el panorama completo, el juicio, la restauración, la venida del Mesías, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su victoria final. Eso explica por qué Jesús citó a Isaías más que a cualquier otro escritor del Antiguo Testamento. Isaías no escribía como alguien que imaginaba. Escribía como quien observaba. Sus profecías no tienen el tono de un anuncio, tienen la precisión de alguien describiendo lo que está viendo frente a sus ojos, aunque esos eventos ocurrirían siglos después. Uno de los mayores ejemplos es Isaías 53. Allí, el profeta habla del Mesías rechazado, humillado, traspasado, inmolado por nuestros pecados. Describe heridas, sufrimiento, rechazo, sacrificio, como si estuviera contemplando la crucifixión directamente. Lo extraordinario es que Isaías escribió esto unos 700 años antes del nacimiento de Jesús y mucho antes de que existiera la crucifixión romana como forma de ejecución. ¿Cómo pudo saberlo? Para muchos, la única respuesta posible es que el mensaje no vino del hombre, sino de Dios. ¿El secreto de su estructura, coincidencia o diseño divino? Aquí hay algo impresionante que muchas personas desconocen. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia completa tiene 66 libros. Los primeros 39 capítulos del libro son fuertes, dominados por advertencias, juicio y la caída del hombre. El Antiguo Testamento tiene 39 libros centrados en la ley, el pecado, el juicio y la necesidad de un redentor. Los últimos 27 capítulos de Isaías son completamente distintos, hablan de consuelo, esperanza, restauración y salvación. ¿Sabes cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Exactamente, 27. Esa simetría no puede ser fruto del azar. Es demasiado precisa, demasiado intencional. Isaías parece ser una Biblia dentro de la Biblia. Profecías verificadas por la historia. Lo más impactante del libro de Isaías no es solo la estructura o la poética espiritual. Son sus profecías cumplidas al pie de la letra. Por ejemplo, predijo el nacimiento virginal del Mesías, profetizó la crucifixión con detalles estremecedores antes de que existiera ese método de ejecución, anunció la caída de reinos poderosos cuando aún parecían invencibles. Mencionó por nombre a Ciro, rey de Persia, más de 150 años antes de que naciera, y afirmó que liberaría al pueblo judío, lo cual está históricamente documentado. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 permitió verificar algo asombroso. Una copia completa del libro de Isaías del siglo II a.C. era prácticamente idéntica a la que leemos hoy. Eso significa que estas profecías existían antes de que ocurrieran y no fueron añadidas después, como algunos escépticos argumentaron por siglos. Isaías y nuestro tiempo. Y ahora llegamos al punto que te interesará más. Muchos creen que Isaías no solo habló del pasado y del Mesías, sino también del final de la historia humana. El profeta anunció que Israel renacería como nación. Durante casi 2000 años aquello parecía imposible. Pero en 1948, Israel volvió al mapa mundial en un solo día, tal como Isaías declaró. Anunció que lugares áridos florecerían. Hoy Israel produce frutas, flores y cultivos en plena zona desértica usando métodos agrícolas admirados en todo el planeta. También advirtió que llegaría una época en la que la moral sería invertida, el bien sería llamado mal y el mal sería llamado bien. Describe arrogancia espiritual, falsos maestros, religiosidad vacía y caos social. Suena familiar, ¿verdad? Isaías vio guerras, oscuridad espiritual, confusión mundial, pero también proclamó una promesa firme. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas. No importa cuán oscuro parezca el mundo. No importa cuántas naciones tiemblen. No importa cuántas profecías se cumplan en dirección al final. Isaías asegura que Dios sigue reinando, y su plan nunca ha perdido el control. El gran misterio,
dos retratos, un solo Mesías. Los rabinos antiguos se enfrentaron a un dilema inmenso. En Isaías hay dos imágenes del Mesías. Un siervo sufriente, despreciado, humillado, un rey glorioso que gobierna con justicia. ¿Cómo podían ser la misma persona? Algunos inventaron la teoría de dos Mesías, uno para sufrir, otro para reinar. Pero el Nuevo Testamento reveló el secreto. No son dos personas. Son dos venidas. La primera fue para salvar. La segunda será para reinar. Isaías vio ambas, siglos antes de que el mundo entendiera el misterio. La pregunta final. Si todo lo que Isaías dijo sobre la primera venida del Mesías se cumplió con exactitud absoluta, ¿qué nos dice eso sobre las profecías pendientes? Si Isaías anunció una cruz, y sucedió. Si anunció una tumba vacía, y sucedió. Si anunció el regreso de Israel como nación, y sucedió. Entonces, ¿qué significa que también anunció un rey volviendo en gloria? Tal vez tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Quizá este mensaje sea parte de lo que Dios está hablando a tu vida. Isaías no escribió para entretener. Escribió para despertar a una generación. Para advertir. Para consolar. Para preparar. Para anunciar que la historia no termina con caos, sino con victoria. Y ahora la pregunta es: ¿estás listo para lo que viene? Si este mensaje tocó tu espíritu, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos como abriste los de Isaías. Y comparte este video. Porque, igual que ese profeta, tú y yo también hemos sido llamados a anunciar algo que el mundo necesita.